Hoy tenemos un UX Challenge donde hoy nos toca, vamos a ver, déjame abrir el Figma, la ley de fits. Básicamente haz los botones grandes y fáciles de alcanzar. No necesariamente hablamos de botones, o sea, normalmente son los botones, pero básicamente las acciones principales que queremos que nuestro usuario haga principalmente para terminar un flujo o continuar un proceso de principio al fin, mejor dicho, debe estar como demasiado visible lo que está buscando y cómo debe proceder, el famoso call to action para continuar o cancelar, etcétera, etcétera. Y aquí es donde empezamos a jugar un poco con las jerarquías. Empezamos a jugar con las jerarquías de tamaño, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene algo que ver con el tema de los gestos. Más que nada, bueno, aquí depende un poco del dispositivo, pero normalmente nosotros cuando sostenemos un teléfono, esta ley aplica muchísimo a lo que tenga que ver con dispositivos móviles. Nosotros cuando sostenemos el teléfono normalmente lo agarramos de esta manera y por ende nuestro dedo derecho, si son derechos, pues siempre como que tiene más fácil alcance de la esquina inferior derecha, ¿ya? Es más cómodo para el usuario el tener que solamente como siguiente esté como al alcance de su dedo. Hay algo muy estratégico en todo esto, porque normalmente, no sé si se han dado cuenta, los botones de ir hacia atrás están arriba a la izquierda. Porque yo como usuario tengo que hacer un esfuerzo, parece una tontería, pero realmente todo ese tipo de cosas cuentan. Cuando yo tengo que salirme de un flujo, que eso es lo que normalmente un proceso de pago, un negocio, un banco, etcétera, no quiere que hagas, usualmente los botones como de ir hacia atrás o cerrar están como más hacia arriba para que te dé como un poco más de flojera, por decirlo de alguna manera, o tengas que hacer un esfuerzo mayor el salirte de un flujo. Entonces esto es algo como, es un tip pequeño, pero es bastante útil que muchas veces los UX no nos damos cuenta, como que a veces ponemos las cosas por inercia y este es el tipo de ley que nos hace cuestionarnos por qué ciertos elementos de la pantalla están en la posición que están, que eso de hecho era la ley de Jacob, como de coloca los elementos o trabaja una interfaz cuando sean elementos como lo más genérico en lugares familiares. Ya el menú siempre está arriba a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, normalmente es así, no siempre está de esa manera, pues hay distintas formas de menú. Entonces, en este caso, la ley de fit se refiere específicamente a los botones, pero también podemos encontrar otro tipo de cosas que estén en una posición que esté más al alcance del usuario. Acá, bueno, aquí la dejo, como que la voy a dejar un poco corta, pero si quieren como revisar más al detalle, acuérdense que las leyes del UX no las inventé yo. Esto está basado en Law of UX, donde aquí van a encontrar como la información más técnica, por así decirlo, de qué significa cada ley. En la Figma, acuérdense que lo que van a encontrar es como una parte más sintetizada, más fácil de entender para cualquier persona que a lo mejor no está tan involucrado en este mundo en el diseño. Entonces, básicamente, tiempo para adquirir un objetivo es una función de la distancia y tamaño del objetivo. A eso me refiero, de que es como la acción principal que debe hacer el usuario para llegar a un flujo final. Los objetivos táctiles deben ser lo suficientemente grandes para que los usuarios los seleccionen con precisión. Por eso es que yo a veces cuando les hago correcciones en los diseños que me comparten en sus challenge, yo les digo, pongan más espacio, agranden más las letras, agranden más las cosas, porque usualmente cuando uno trabaja con dispositivos móviles, bueno, el dedo pulgar ocupa bastante área en la pantalla, por así decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros no tenemos suficiente espacio o está muy pequeño el componente que nosotros creamos para que haga una acción al usuario, probablemente no se haga clic o hagamos clic en otra cosa que esté como muy cercana a ese objeto o a ese objetivo, a ese componente, mejor dicho. Y ahí empezamos a generar como frustración en el usuario y como esta tensiones en la pantalla. Si ustedes usan herramientas de monitoreo de uso, de repente cuando ven estos mapas de calor en las pantallas, en las aplicaciones como Hotjar, etcétera, etcétera, la herramienta que usen, a veces los mapas de calor nos muestran como puntos de tensión, como de que el usuario está haciendo como muchas veces clic ahí, y eso significa que hay algo que no está funcionando. Entonces nada, los objetivos táctiles deben colocarse en áreas de una interfaz que permita adquirirlos fácilmente. Y los objetivos táctiles deben tener amplio espacio entre ellos. Ojo que esto casi siempre aplica a botones. Ustedes no sé si ven como en estas páginas web que estuvo como muy de moda un plugin que había en WordPress o ni siquiera en estas páginas donde tenemos un chatbot
siempre está abajo a la derecha, y cuando estamos, por ejemplo, en nuestro dispositivo móvil, digo, necesito ayuda o necesito hacer una consulta, normalmente esos botones están como más fácil a distancia para que no te tengas que ir a un menú a solicitar ayuda, o eso es lo que debería ser realmente. Algunos ejemplos que les voy a mostrar, hay algunos casos que a mí me parece interesante, como este que no es el más común, pero a mí me hace mucho sentido y creo que va de la mano de lo que estamos conversando de el alcance. Entonces, por ejemplo, esto es para agendar un viaje, por así decirlo. Y fíjense que cuando nosotros estamos seleccionando la hora, quiero que no me venga a buscar, tenemos este gesto donde tenemos el cancelar y el agendar, por así decirlo. Entonces, no siempre utilizan este tipo de gestos, este tipo de botones. Hay que hacerlos con cuidado. Funciona muy bien para este tipo de cosas puntuales, como una acción específica donde hay un call to action concreto sin demasiados caracteres, porque aquí estamos abarcando 2 columnas de nuestro dispositivo mobile. Por eso es muy importante el UX Writing y que los call to action sean como la acción concreta. Fíjense que el cancelar está del lado izquierdo de la pantalla, entonces si yo quisiera como salirme de este modal, yo tendría que tener que estirar mi pulgar y cancelar. Parece una tontería, pero de verdad ese tipo de cosas cuentan muchísimo, muchísimo, muchísimo en experiencia de usuario. Normalmente esa es la razón por la que los botones en los dispositivos mobile están siempre como con una disposición al ancho de la pantalla, tienen un alto bastante considerable y que tienen un color claramente mucho más contrastante, o sea que contrasta de mejor manera con lo que tenemos en el contenido de fondo. Estas opciones a mí no me gustan mucho, por lo mismo que le digo, estoy compitiendo como con lo mismo. O sea, mismo color, mismo tamaño, misma jerarquía. No se distingue cuál es la acción principal. Piense que una vez me encontré con un caso muy raro en uno de mis trabajos, pero me llamó la atención que esto lo tenían invertido. Creo que es algo debatible, la verdad. No soy tan experta, pero por costumbre, ellos tenían un botón que era la acción principal y una opción secundaria, que normalmente la acción secundaria es lo que les decía, ir hacia atrás, descartar, cancelar. Son acciones como que detienen el flujo. O van hacia atrás o lo cancelan. Y usualmente uno veía este tipo de jerarquía cuando hay 2 call to action. Se coloca el de arriba, el principal, el de arriba, y la opción el call to action que detenía el flujo iba con un estilo más ghost. Ghost, si alguien no lo entiende, es como la opción del botón terciario, que no tengo ni border ni nada, solo es como el call to action flotando ahí. Esto es para como darle menos peso visual y darle más protagonismo a la acción principal que queremos. Entonces, hubo un caso que yo vi que esto lo tenían invertido. O sea, la acción principal la tenían hacia abajo y la que era como para descartar iba hacia arriba. Y yo dije, ¿por qué tienen eso así? Está un poco extraño. Entonces ellos decían que era por este tema que les estoy contando de que, ok, está más cercano en el dedo pulgar la acción principal, entonces por ende es como menos esfuerzo. Aquí es como tengo un conflicto interno que es como, ya, pero normalmente eso no es así. Yo lo encuentro por la lógica de que los usuarios cuando están en un dispositivo mobile, ellos están haciendo esto, están leyendo de arriba hacia abajo. Entonces para mí es lógico por un tema de lectura, de que voy de arriba hacia abajo, y sobre todo porque esto me está llamando mucho más la atención. Eso principalmente, tienen que respetar el jerarquía de color, jerarquía de tamaño y estar como muy claros de qué se trata. Entonces vamos a hacer la ley de hoy. Vamos a buscar un dispositivo mobile. ¿Qué habíamos colocado aquí? Cuanto más grande y cercano esté un botón, algo que necesitas hacer clic, más fácil será usarlo. Esto es especialmente importante en dispositivos mobile. Ejemplo, botones de llamar en los teléfonos son grandes para que no falles al intentar presionarlos. Si fueran pequeños o estuvieran en una esquina incómoda, sería frustrante. Diseña una interfaz de botones para dispositivos móviles que incluya un botón principal y botones secundarios. Asegúrate de que el botón principal sea grande y fácil de alcanzar con el pulgar. A ver, ¿qué podemos hacer entonces para nuestra aplicación? Creo que voy a hacer algo similar a esto. Ya, vamos a hacer una aplicación de reservar una clase en un gimnasio.
Ahí está. Entonces listo, ahí tenemos nuestro flujito. Mira qué lindo. Y ya está, ahí está nuestro prototipo. Seleccionamos nuestra fecha y ahí, bueno, ahí yo paré el flujo. Bueno, este sería el desafío de este mes. En realidad es muy simple, la verdad. No hay que ponerse a inventar demasiado. La verdad es que hace tiempo que quería como probar cómo se verían los botones que son de este tipo izquierda a derecha en mobile. No se ve mal para este tipo de cosas específicas, pero bueno, depende, como les digo, de un contexto.